¿Cómo tributaría las reformas que hacen esos compradores de inmuebles? Entiendo que suelen hacerle comprar, reformar el inmueble y luego lo venden, ¿no? En este tipo de operaciones, si cumples con todos los requisitos, uno de ellos es que en la propia venta tú la hagas con ITP, en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. No entrarías en prorrata de IVA porque no eres sujeto pasivo de IVA. Por eso dices que se contabiliza en la cuota de IVA, la contabilizo como mayor valor. Correcto. Del inmueble que hemos comprado con ITP. El IVA se considera mayor valor de la propia reforma. Ese es un detalle importante para que no nos quieran después indicar que hay una segunda actividad económica, que estoy dedicándome a la compra y venta de muebles, además de a la compra y venta de inmuebles, para no entrar en la prorrata, porque los muebles llevan el 21% de IVA y los inmuebles el 7% o 2%, en este caso con bonificación, de ITP a JL. Han limitado el precio máximo por ahí. Han limitado el precio máximo para poder aplicar, el 2% junto con otros requisitos que marca la norma. Ahora bien, ¿esos 500.000 euros de dónde salen? ¿Puede ser cualquier valor que yo quiera poner? No, cuidado. Hay que tirar por el valor de referencia. El Tributo. Un video podcast de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales. Bienvenidos al cuarto capítulo de El Tributo. Hoy vamos a hablar de las empresas que compran, reforman y venden, las llamadas revendedoras de inmuebles. También vamos a comentar sobre la compra de muebles dentro de estas empresas y cómo tributan la fiscalidad en las operaciones de ambas cosas, de la compra de muebles y la compra de los inmuebles para revender. Y para ello tenemos a nuestro compañero Javier Ortega, que es experto en fiscalidad. Javier, buenos días. Buenos días, Jesús, encantado. Javier, empiezo con una pregunta sencilla. ¿Qué es eso del 2% reducido o la bonificación del ITP al 2% que tenemos en Andalucía? Bueno, eso es una modalidad que hay en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en la opción de TPO, donde aquellos profesionales que se dediquen a comprar y vender inmuebles pueden optar, cumpliendo con una serie de requisitos, a tributar al 2% en la compraventa de bienes inmuebles. ¿En lugar del? En lugar del 7%, que es el habitual. Con lo cual hay una rebaja de un 5% que, dependiendo del valor del inmueble, pues es mucho dinero que se ahorra el contribuyente. Esto lo suelen hacer un montón de empresas, me imagino. Esto lo suelen hacer muchas empresas. Cada día hay más empresas que se dedican a esta actividad, a la actividad de revender inmuebles, porque la verdad que hay un margen superior, justo ese 5%, así no aplicas el 2%. ¿Cómo tributaría las reformas que hacen esos compradores de inmuebles? ¿Cómo tributaría el coste de la construcción que le hacen? Porque entiendo que suelen hacerle comprar, reformar el inmueble y luego lo venden, ¿no? En este tipo de operaciones, si cumples con todos los requisitos, uno de ellos es que en la propia venta tú la hagas con ITP, en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Entonces, todo lo que es el coste de la reforma se considera, incluido el IVA que tú le pagues al que te está haciendo la reforma, se considera mayor valor de adquisición, con lo cual es más coste de adquisición y te va a minorar el beneficio cuando mañana vendas el inmueble. Porque de esa forma no entro en prorrata, entiendo. No entrarías en prorrata de IVA porque no eres sujeto pasivo de IVA. Claro, por eso dices que se contabiliza en la cuota de IVA, la contabilizo como mayor valor. Correcto. Del inmueble que hemos comprado con ITP. El IVA se considera mayor valor de la propia reforma. Vale, entonces, ¿qué ocurre con los muebles? Porque hemos visto que hay muchísimos compradores que luego compran muebles para decorar, para que la venta sea más atractiva a la hora de enseñar el inmueble. Es bastante habitual que no solo se haga la reforma, sino que se amueble la vivienda, porque es mucho más sencillo de vender. El que va a comprar no es lo mismo ver un piso vacío que verlo ya amueblado, ver el salón, entonces... ¿Pero esos muebles llevan IVA? Esos muebles, cuando lo compra el que está haciendo la reforma y va a vender mañana, lo compra con IVA, pero en principio no se deduce ningún IVA, porque cuando mañana vayamos a vender el inmueble, yo no voy a vender por separado los muebles. Yo no me dedico a vender muebles, sino yo lo que vendo es un paquete conjunto que es el propio inmueble. ¿Qué precauciones tenemos que tener con la compra de los muebles? Es decir, que van al 21% normalmente, la compra de muebles, y luego se tendrían que vender para que no nos consideren que hay una segunda actividad económica. Correcto. Porque entiendo que si nos consideran una segunda actividad económica, vamos a entrar en prorrata de IVA por llevar IVA a los muebles y el ITP los inmuebles. Efectivamente, si se nos considera que tenemos dos actividades, una de venta de inmuebles y otra de venta de mobiliario, ahí entraremos probablemente en regla de prorrata.
¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues nosotros entendemos en este caso que cuando yo compro un inmueble, lo reformo, lo amueblo y lo voy a vender, entendemos que lo que yo vendo es un paquete completo. Yo no vendo un mobiliario. Es una cosa más que yo necesito para vender el inmueble. Pero ¿cuáles serían los detalles en la escritura? En la escritura, yo lo valoraría todo como un solo paquete, digamos, ¿no? Se valora el inmueble, incluyendo el mobiliario, por X valor. No desglosaría lo que es el valor del mobiliario aparte. Aquí entonces, daros cuenta del detalle, no desglosar el precio de los muebles en la escritura, indicar el precio del inmueble como el total que incluye el mobiliario, es así, ¿no? Correcto. Ese es un detalle importante para que no nos quieran después indicar que hay una segunda actividad económica, que estoy dedicándome a la compra y venta de muebles, además de a la compra y venta de inmuebles, para no entrar en la prorrata, porque los muebles llevan el 21% de IVA y los inmuebles el 7% o 2%, en este caso con bonificación, de ITP a JB. ¿Cuál es la novedad ahora que ha entrado en vigor? Porque estamos empezando el año 2026. Estamos empezando fuerte. La principal novedad es que estamos acotando el valor del precio de compra. Entonces, no puede superar el valor de la vivienda junto con los anejos que compremos. Sí. Hablemos de garaje, trasteros, 500.000 euros. 500.000 euros. 500.000 euros. Han limitado el precio máximo por ahí. Han limitado el precio máximo para poder aplicar a 500. Para poder aplicar el 2% junto con otros requisitos que marca la norma. Ahora bien, ¿esos 500.000 euros de dónde salen? ¿Puede ser cualquier valor que yo quiera poner? No, cuidado. Hay que tirar por el valor de referencia. La normativa que se acaba de actualizar te remite al artículo 10 de la ley de ITP y ahí te dice que el valor tiene que ser el valor de referencia. No vale que yo quiera escriturar por 500.000 euros y que el valor de referencia de la vivienda y los anejos superen ese valor, con lo cual ya no podría aplicar. Si no lo supera, sí pongo el precio normal. Correcto. Bueno, en la escritura siempre pongo el precio normal, lo que quiere decir es para la tributación. Para la tributación, el valor no puede ser inferior al valor de referencia. El valor en la escritura. Justo. No puede ser inferior. Vale. ¿Y la otra modificación son los años? Después tenemos que antes eran 5 años y han bajado el límite a 2 años. Para revender. Para revender, lo cual complica mucho, a mi entender, la actividad, porque ya no sé si te da margen a poder hacer una reforma. Bueno, entiendo que reformas de lo que llamamos obras mayores, que solicitas licencia, esas prácticamente no van a dar tiempo, porque mientras te dan la licencia justo, no va a haber, justo ese es el puede tema. pasar un año. También había personas que a lo mejor apuraban un poco, a lo mejor un ciclo económico de comprar hoy y voy a ver si mañana sube. Ya eso no va a suceder, porque tienes el límite muy justo, son 2 años para vender. Es decir, antes a lo mejor yo hacía una reforma un año, tenía o 2 y tenía 3 para ponerlo a la venta. Está todo muy justo hoy en día. Para finalizar, ¿es recomendable o qué clientes podrían utilizar este tipo de bonificación? Porque entiendo que puede hacerlo empresa, pero también autónomo, también si está de alta en alguna actividad concreta. Esto está para tanto personas jurídicas como personas físicas. Hay que cumplir una serie de requisitos. Obviamente, antes de formalizar la escritura, hay que estar dado de alta en las actividades que te requiere la norma, que son promoción inmobiliaria, construcción, compra-venta o alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia. El epígrafe es 833.2 y 861.1 de las tarifas del IAE. Además de eso, bueno, hay que cumplir con el requisito, hemos dicho, de los 500.000 euros, y en la compra-venta hay que decir que el inmueble se va a incorporar al activo circulante y que además la finalidad de la compra es revenderlo. Esto es nuevo, esto no existía en la antigua normativa, y esta mención hay que hacerla en la propia escritura, es importante. Para poder aplicarlo. Para poder aplicarlo, efectivamente. Y después, lo que hemos hablado, 2 años para vender el inmueble y se tiene que vender con ITP, no se puede vender con IVA, si no ya no aplicaremos con todos los beneficios que hemos ido. Si no, pues lo que ocurre que Agencia Tributaria Andalucía te solicita el 5%. Claro, si yo en los 2 años no vendo la propiedad o no cumplo con los requisitos, lo normal es que la Agencia Tributaria Andaluza me pida la diferencia más intereses de demora por el tiempo que haya pasado. Ese 5% que no pagué, del 2 al 7. Del 2 al 7 y los intereses de demora desde la fecha en la que yo compré hasta el día en el que estoy pagando ese 5% adicional de margen. Incluso aunque no hayas podido venderla, aunque estés intentando venderla, pero no hayas podido directamente, no le importa. No hay diferencia en ese aspecto. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias a ti por aclararnos estas dudas. Y a todos vosotros, pues como ha comentado nuestro compañero, ya sabéis que los revendedores de inmuebles a partir de ahora, año 2026,
tenéis 2 años para revender en lugar de los 5 que había habitualmente, y que el precio máximo de los inmuebles no puede superar los 500.000 euros, incluyendo los anejos para aplicar esa bonificación del 2%. Nosotros os esperamos en el próximo capítulo y os vamos a pedir que si tenéis algún comentario o si queréis que hablemos de algo concreto en nuestros próximos capítulos del tributo, nos lo indiquéis en los comentarios aquí abajo y vamos a tratar de daros respuesta a todos esos. Muchísimas gracias. El Tributo. Un video podcast de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales.